Muy buenos días. En primer lugar, deseo saludar y agradecer a todas y a todos ustedes por su presencia y al señor Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, por haber elegido a la sede de la SEGIP para realizar la presentación del libro. Doctor Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación 11 y coordinador de la obra Homenaje. A don Andrés Ramos, vicepresidente de la 11 y presidente de FOAL. A don Rodolfo Martín Villa, quien fuera ministro de Gobierno de España entre 1975 y 1982, y actualmente académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. A don José Antonio Griñán, senador y expresidente de la Junta de Andalucía, a don Enrique Iglesias y especialmente a nuestro ilustre homenajeado Adolfo Jiménez. Deseo comentar que las palabras que habré de pronunciar las comparto con Beatriz Morán y con Arantxa Rentería, estimadas compañeras de la SEGIP. Cuando nos comentaron que debíamos glosar a Adolfo Jiménez en este sencillo y sentido homenaje que le hacemos hoy, tuvimos una curiosa sensación. Qué fácil hablar sobre Adolfo y el legado que nos deja. Pero de esa misma supuesta facilidad surgió la complicación. No queríamos caer en el reduccionismo de enumerar sus logros profesionales, de los que seguramente Internet les informará más cumplidamente. Nuestra verdadera intención era y es, veremos si se consigue, mostrarles la semblanza de un gran ser humano en su más profundo sentido intrínseco, para que de él y con él reconozcamos en estos tiempos de desencanto la importante dimensión que pueden llegar a alcanzar los proyectos, las ideas, cuando las capitanea un hombre bueno, apasionado, íntegro y visionario. Adolfo es, como decía Antonio Machado, un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra. Lo corroboran muchos de los que lo conocen, aquí o en cualquier otro país de la región iberoamericana, pero les aseguro que en diversas ocasiones lo habrán escuchado decirlo con tanta vehemencia como de boca de sus colaboradores más cercanos, de las personas que han trabajado a sus órdenes y a su lado durante años. La asombrosa capacidad de trabajo de Adolfo inocula a los que lo rodean, los apasiona con alcanzar objetivos que en principio se tacharon de casi imposibles, crea equipo y nunca olvida lo importante que es la conciliación de la vida laboral y personal de sus colaboradores. Es posible que ese ímpetu de Adolfo Jiménez para alcanzar cimas semiocultas por la bruma de la utopía le venga de su gran afición al alpinismo. Como en aquella ocasión, la CAE 64 a los Andes chileno-argentinos, cuando 6 alpinistas, uno de ellos un joven Adolfo, fueron a la búsqueda de nuevos 5000 que coronar y encontraron una nueva vía de ascensión a un nevado de más de 6000 metros de altitud y alcanzaron la cumbre de la Concagua, de 6959 metros. Hollar la cima del techo de América conlleva como penitencia enamorarse perdidamente de la región y de sus gentes. Y eso le ocurrió a Adolfo. Como buen alpinista, sabe que la cordada es un método de aseguramiento básico que se utiliza en la alta montaña. Por si hubiera entre ustedes algún profano, les diré que, fundamentalmente, consiste en que frente a escenarios de alto riesgo, el grupo se ata con una cuerda, de modo que se pueda ir avanzando con mayor seguridad, liderados por un guía, trabajando en equipo, a un ritmo común y distribuidos según la experiencia. Aquí tienen una buena analogía para entender la forma de trabajar de Adolfo Jiménez. Consciente del lazo que nos ata a todos los que formamos la comunidad iberoamericana, sabe que para alcanzar el objetivo del desarrollo integral no hay que dejar de mirar a los que se quedan atrás, a los que están en el margen. Por eso, este valenciano, al igual que mis primeros maestros en México, se licenció en Ciencias Económicas, fue profesor de Economía y Técnicas de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, siempre se mantuvo bajo el paraguas social. Ha sido secretario general de la Seguridad Social, director general del régimen jurídico y económico de la Seguridad Social, subdirector general de presupuestos de la Seguridad Social y sobre todo, en lo que aquí y hoy
nos concierne, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Bajo su mandato se consiguió un preciado tesoro para todos y cada uno de los ciudadanos que componen la familia iberoamericana: el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, primer instrumento internacional que protege los derechos de millones de trabajadores migrantes, sus familias y a trabajadores de empresas internacionales en el ámbito de prestaciones económicas mediante la coordinación de legislaciones nacionales en materia de pensiones como garantía de la seguridad económica en la vejez, la incapacidad o muerte, protegidos bajo los esquemas de seguridad social de los diferentes estados iberoamericanos. El convenio es el primer gran ejemplo, y qué bueno que sea en el ámbito de lo social, en el que Iberoamérica, bajo la acordada de Adolfo, da lecciones a otras regiones para replicarlo. Sin duda, el convenio es además el principal activo de la comunidad iberoamericana. Adolfo se empeñó también en otras múltiples tareas, en trabajar con todos nosotros para lanzar el Programa Iberoamericano de Adultos Mayores, cuya finalidad última es promover y fortalecer las políticas públicas necesarias para una mayor protección de los derechos y desarrollo de los adultos mayores en la región. Pero ha sido el CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, quien ha propiciado el homenaje de hoy a Adolfo Jiménez. Por eso me viene a la cabeza que en el año 2012 la OISS se involucró también en un nuevo y ambicioso reto, el programa sobre empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica. En América Latina contamos con unas 86 millones de personas con discapacidad. El empleo es uno de los principales caminos para la inclusión social de las personas con discapacidad, ya que no solo genera beneficios para el propio trabajador, autonomía, autoestima, etcétera, sino que tiene efectos positivos para toda la comunidad, al aumentar la cohesión social y aprovechar un valioso capital humano. Hemos hablado de la bondad, de la pasión, de la visión y de la integridad de Adolfo Jiménez. Es un fuera de serie. Va por delante y nos arrastra a seguirlo. Por ello, debemos estar atentos a sus nuevos retos vitales, que para el bien de todos nos permitirán, bajo su firme cordada, alcanzar la cima de los 14 8000. Muchas gracias. Autoridades, estimadas amigas y amigos, y en ellos incluyo a los que nos están viendo en streaming, tanto en los países hermanos de Iberoamérica como en España, a través de los CERMIs autonómicos y otras asociaciones del movimiento asociativo de las personas con discapacidad. Quisiera también hacer una mención específica a los que nos están viendo desde los Centros de Acción Regional y delegaciones de la OIS en Santa Fe de Bogotá, Colombia, San José de Costa Rica, Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile, La Paz, Bolivia y Brasilia, entre otros. Y una referencia específica también a las más de 150 instituciones miembros de la OIS que forman parte de esta gran organización presente en todos los países de la familia iberoamericana. Me toca a mí, como director de Fundación 11, director de Planes Estratégicos y Relaciones Sociales Internacionales y de todos los servicios jurídicos del CERMI, como uno de los coordinadores de la obra, junto con José Antonio Panizo, que está aquí también con nosotros en la primera fila, presentar este acto, conducirlo y hacer una semblanza de Adolfo Jiménez, que es la persona alrededor de la cual estamos hoy todos juntos aquí. Mi intervención quería ser muy breve y quería hacer una referencia a su periplo vital, teniendo en cuenta, y parto del principio de que se nos jubiló Adolfo Jiménez Fernández, aquel muchacho que empezó con 17 años a trabajar en la empresa nacional Elcano, en su Valencia natal, y que ha sido uno de los puntales de la seguridad social española, junto con los miles de funcionarios públicos que han dedicado y dedican su vida profesional a la cobertura de las necesidades sociales, primero de los trabajadores y de sus familias, y luego de toda la población de España, mediante la universalización del sistema, no solo en las pensiones, sino también en la asistencia sanitaria, en los servicios sociales. Un hombre hecho a sí mismo, trabajador incansable durante más de 55 años, vaya vida laboral, ¿eh? Adolfo decía y dice: la suerte se busca, no suele venir sola. Esa fue una de las enseñanzas que yo aprendí de él, y qué razón llevaba.
Lo que hemos tenido el privilegio de trabajar con él, sabemos de su capacidad de dirección, organización y disciplina, que fueron los ejes fundamentales de su acción, del tesón, de la profesionalidad y el buen trabajo realizado como señas de su identidad vital, buscando siempre el difícil equilibrio entre los ingresos y el gasto, en pro de la sostenibilidad del sistema, que se ha de basar en la contributividad y en la separación de fuentes de financiación. Confieso que muchas lecciones aprendí de Adolfo como maestro: la responsabilidad, el no pensar que los fallos son de los demás y no de uno mismo, que todas las decisiones en nuestro ámbito afectan a personas y por tanto hay que medir preventivamente las consecuencias antes de tomar esa decisión. La universalización de la asistencia sanitaria y de las pensiones, la agilización en el cobro de las pensiones y las prestaciones, el famoso Progrexpress, ahora que también hay personas aquí que intervienen en todo este proceso, la simplificación administrativa, el inicio de la remisión a los interesados de la vida laboral para que conocieran lo que la empresa estaba cotizando por ello, las negociaciones con la Iglesia y la solución a un problema histórico de los religiosos y las religiosas de España, etcétera. En fin, no acabaría de hacer la lista muy larga, Son rasgos, por decir de otra forma y cambiando el tercio, son rasgos que caracterizaron e hicieron única su trayectoria profesional. A mí siempre me recuerda la idea de su práctica de lo que nosotros denominábamos la técnica japonesa, que consiste en el paradigma de la aproximación lateral hasta el cierre exitoso de una operación, el trabajo constante y desinteresado como vocación de servicio público, su compromiso con los más débiles, las personas con discapacidad, su familia, las viudas y los huérfanos, la elaboración de libros y la formación en la universidad como generación individual y colectiva de pensamiento, la innovación que permite dar saltos cualitativos y avances en la protección social, la cultura del consenso, que en los grandes temas de Estado, como es el de la seguridad social, dio lugar al Pacto de Toledo, al que con otras destacadas personalidades en España, hoy presentes aquí en la mesa, él mismo contribuyó. A los que hay que añadir logros tales como el control integrado de la gestión y la contabilidad, el famoso SICOS, el día a día, la marcha del día a día, la extensión de las auditorías como norte, que logró impulsos y resultados continuados en el tiempo, alineando todos los barcos de la flota de la seguridad social como una gran escuadra en la misma dirección, todos remando hacia un mismo lugar, y evitando preventivamente escándalos y prácticas de corrupción en el sector. El afianzamiento de la vocación estratégica internacional de la Seguridad Social Española hacia Iberoamérica a través de la OIS, la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, y su conexión con la realidad social, dando respuesta al problema de la inmigración a través del ya citado Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, ofreciendo la novedosa solución del tratado multilateral frente al cómputo recíproco bilateral de pactos entre naciones que podían ser por cientos y por tanto muy difíciles de aplicar y de conocer. En fin, esta experiencia se está hoy extendiendo a otras regiones del planeta y está siendo afortunadamente copiada por otras regiones, así que enhorabuena. Y todo ello sin olvidar la posición del directivo y su equipo como factor crítico de éxito, diferenciando sin menoscabo funcional entre Estado Mayor y gestión. Podría seguir muchas páginas más, pero el material desbordaría los requerimientos formales de esta publicación, de este acto y de este momento. Mis recuerdos con Adolfo van en línea con las 3 reglas de San Ignacio de Loyola, que aprendí con los jesuitas y que juntos practicamos tantas veces: audacia en la visión estratégica, prudencia en la adopción de decisiones y constancia en el quehacer cotidiano. No podría dejar de mencionar el montañismo, ya también se ha citado anteriormente, como atracción de Adolfo y sus efectos pedagógicos y de metodología en su equipo, así como la dedicación a los suyos. Mucho me impactó como estrecho colaborador las noches sin dormir durante años por ir a cuidar a su madre, y todo ello de una forma silenciosa y sufrida, sin que nadie de su equipo tuviera conocimiento de ello, ni lo notara lo más mínimo. En fin, una vida llena de experiencias, dedicada a los demás y que ahora podrá dedicar más a sí mismo, a su familia, a su entrañable esposa Maribel, hoy aquí presente con nosotros, a sus hijos Adolfo, Isabel, Víctor y Mónica, también hoy presente aquí, y a los que los rodeamos como amigos. Los que le conocemos y apreciamos sabemos que seguirá activo, como siempre. Muchas gracias, Adolfo, por todo lo que nos has dado y esperamos que nos sigas dando. A continuación tendremos una intervención de don Joaquín Almunia,
exministro de Trabajo y Seguridad Social y comisario de la Unión Europea y, por cierto, también vicepresidente de la misma. Esta emisión está hecha por vídeo, nos la mandó Joaquín hace unos días y procedemos a la misma. Muchas gracias. Querido Adolfo, felicidades por este homenaje. Querido Adolfo, felicidades por este homenaje que te hace CERMI con la publicación de un libro sobre la seguridad social. Tú has sido protagonista de la seguridad social española durante muchos años, por lo menos desde que nos conocimos en el año 82 en el primer gobierno socialista. Desde el primer minuto supe que contaba contigo para asentar la seguridad social sobre bases firmes, para extender las prestaciones, para darles solvencia financiera y para reducir desigualdades y atender las situaciones de necesidad en España. En particular recuerdo los primeros pasos que dimos, primeros meses del gobierno socialista, con tantos problemas abiertos y tanta ilusión. Teníamos pocos medios, pero mucha ilusión. Desde entonces has hecho una labor magnífica al frente de la Seguridad Social Española, primero como secretario general, después como secretario de Estado y después en la OIS, trabajando para América Latina. Los de CERMI, que te conocen bien, han tenido un acierto en prepararte este homenaje. Siento no poder acompañaros, pero sabes que de corazón estoy allí contigo y seguro que con muchos de los que te han acompañado durante estos años y que hicieron una magnífica labor bajo tu dirección, han sido un magnífico equipo. Esperemos que en el futuro la seguridad social pueda contar con gente tan capaz, tan motivada y tan honrada como tú. Un abrazo. A continuación tiene la palabra don Andrés Ramos, vicepresidente de la ONCE y vicepresidente de la FOAL, Fundación ONCE para América Latina. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan, a las dignísimas autoridades que también han querido estar hoy presentes en este acto. Felicidades de verdad al CERMI por la iniciativa y a los redactores de la obra. Cuando hablamos de Adolfo Jiménez hablamos de una vida dedicada a la mejora de la protección social. Casi nada. Yo creo que solo decir eso es decir muchísimo, muchísimo. Hoy aquí estamos hablando de un ciudadano ejemplar, de un gran servidor público, un gran servidor de lo público, que ha dedicado su vida precisamente a mejorar lo público, y este país le iría muchísimo mejor si tuviéramos personas tan comprometidas con lo público como Adolfo Jiménez, ¿no? Hoy aquí estamos hablando, lo escuchábamos hace unos minutos al comisario Almunia, de lo importante que ha sido este hombre en el crecimiento, la potenciación, el mayor dimensionamiento, la mayor utilidad de la seguridad social, en cosas tan importantes como la sostenibilidad del sistema, como el Pacto de Toledo, en fin, tantas cosas. Pero yo me gustaría centrar el foco de mi intervención en lo que es realmente importante para nosotros, para nuestro sector, que es ese compromiso con la discapacidad, que no te preocupes, Luis, que no te voy a pisar el discurso, pero sí en la parte de agradecimiento de la gente de la ONCE. Hoy aquí hay muchos compañeros de la ONCE que están contigo, Adolfo, en este acto y que tenemos que decirte gracias. Gracias porque en la historia reciente de nuestra institución, de la ONCE, hemos tenido siempre un aliado que nos ha ayudado a intentar tirar hacia adelante y superar esas encrucijadas, ¿no?, que tienen las instituciones. Estuviste en cosas tan gordísimas para nosotros como es el compromiso de intentar que se instaurara la democracia en la ONCE, la consolidación democrática de la ONCE. Estamos hablando del año 82. El poder conseguir un sorteo a nivel nacional, año 84, que era fundamental para la viabilidad futura económica de la ONCE. La creación de la Fundación ONCE en el año 88, ese elemento solidario donde los ciegos nos abrimos al resto de la discapacidad e intentamos mejorar la situación de las personas con otras discapacidades desde ese maravilloso instrumento que es la Fundación ONCE.
pero indudablemente tenemos que destacar lo que fue la integración de la ONCE en la Seguridad Social. Año 91, estando de ministro Martín Noval, ya desaparecido, y que era un tema muy importante. Los trabajadores de la ONCE teníamos una caja de previsión social absolutamente ruinosa y nos ayudaste a conseguir un acuerdo que no era nada fácil de conseguir en unos términos bastante razonables la integración de los trabajadores de la ONCE en la seguridad social. Pero además seguiste trabajando con nosotros desde la FOAL, con ese acuerdo FOAL-OIS, para intentar que también esa línea de cooperación solidaria de la ONCE con Latinoamérica, la FOAL, es también ese instrumento donde intentamos ayudar a los compañeros ciegos de Latinoamérica. Hoy ahí estás con nosotros en el patronato de la FOAL y, bueno, cuántas gracias tenemos que darte, porque cuando hablamos de todos estos hitos, hablamos de la historia de mi institución, de nuestra institución, pues Adolfo ha demostrado que es una persona absolutamente comprometida, efectivamente, con los colectivos más vulnerables. Es fundamental, y lo hemos vivido, lo estamos viviendo con esta crisis económica, el que haya entidades, haya instituciones, haya personas que realmente dediquen una vida a intentar desarrollar elementos de protección social, que equilibran más a una sociedad precisamente cuando vienen momentos tan difíciles como lo que nos están tocando vivir, con la destrucción de muchos elementos de protección social que ha costado muchos años poner en marcha. Nada más de decirte que la gente de la discapacidad, la gente de la ONCE, que aquí nos tienes, que tenemos un amigo. Felicidades a la familia por ese padre que tenéis, tan generoso y con tanto compromiso por los demás. Es algo memorable, desde luego, el poder decir que es familia de Adolfo Jiménez, y que la gente de la discapacidad, la gente de la ONCE en este caso, estamos muy agradecidos, nos sentimos realmente con la afectividad del vínculo de lo que has hecho posible, una ONCE que efectivamente es pilar social de la marca España, que es ejemplo a nivel mundial y que indudablemente pues en todo lo que hoy somos, 64.000 nóminas que paga la ONCE todos los meses a 64.000 trabajadores, y ese elemento tan importante que es la Fundación ONCE en lo social y en favor de las personas ciegas, pues en todo eso, en todo ese crecimiento, en esa viabilidad de futuro, se tiene que escribir con letras muy grandes la ayuda, la fuerza, la intuición, efectivamente, de una persona muy humilde, muy sencilla, pero que tiene las cosas muy claras en cuanto a intentar ayudar a la gente que lo necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación y erré en el título en relación con la FOAL. Eres el presidente de la Fundación ONCE para América Latina y no vicepresidente, tal como me había salido a mí de una forma de lo más natural del mundo, pero nos conocemos y sabemos que estamos en onda desde el principio. A continuación tiene la palabra don Rodolfo Martín Villa, ministro del Gobierno de España del 1975 a 1982, con cargos importantísimos para la democracia de este país, miembro de las Cortes Generales, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, coautor de la publicación, en fin, podríamos estar también hablando sobre él muchísimo tiempo, y él tenía un especial interés por su conexión con la seguridad social y el Pacto de Toledo de estar con nosotros aquí, y nosotros estamos encantados de su presencia. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores. En primer lugar, yo tengo que dar las gracias con mucha sinceridad porque se me permita esta ocasión de hablar en el homenaje a Adolfo Jiménez y de alguna manera la presentación del libro que tiene a él como motivo, porque además algunos pueden pensar, y con bastante razón, ¿qué hace una persona como ese en un lugar en el que estamos y celebrando a una persona y a un libro como él? La verdad que todo esto tiene su origen en el hecho de que
como siempre sucede en la vida, por un conjunto de casualidades, si se me apura, de coincidencias. Yo presidí el debate en las Cortes del Pacto de Toledo. Yo era el presidente de la Comisión de Presupuestos, que el primer gobierno presidido por Felipe González, el primer gobierno socialista, instauró la costumbre de ceder a la oposición dos comisiones, la de radio y televisión y la de presupuestos. En la Comisión de Presupuestos fue donde tuvo lugar la iniciativa que fue de Convergencia y Unión. Yo tengo muchas dudas, Simón, no hemos medido todos con exceso la llamada contribución a la gobernabilidad en España del nacionalismo catalán, pero ciertamente en este caso concreto sí que hubo una iniciativa en ese sentido. No creo que los que plantearon la iniciativa tuvieran una especial predilección porque yo presidiera las deliberaciones, y se impuso, pienso que se impuso el criterio de Joaquín Almunia, que en ese momento yo no sé si era el portavoz del Partido Socialista en la comisión o era ya el portavoz del Partido Socialista que había sucedido a Carlos Ochaga en el Congreso de los Diputados. Lo cierto es que yo me encuentro presidiendo esa deliberación y tengo la ocasión de conocer a personas a las que en la vida política, en la vida profesional, había tenido más o menos en cercanía o en proximidad, y entre ellos fundamentalmente Adolfo Jiménez, del cual hablo en la colaboración que se me ha pedido, en la que prácticamente mi ciencia en el mundo de las pensiones es bastante limitada, y de alguna manera pues repito algunas de las ideas de un libro que se nos planteó también a los actores del pacto muchos años antes, y que por esa razón de lo malo que a veces arrastran los cambios políticos, en este caso no me atrevería a decir si los culpables fueran los míos o los otros, pero cierto, es un libro que ha pasado un poco desapercibido, sin pena ni gloria. Yo creo que merecía más gloria. Menos mal que este libro de ahora de alguna manera restaura lo que debíamos haber hecho en su momento. Yo entonces conozco a una persona que se ha dicho aquí, que en lo personal para mí tiene un valor innegable, aunque no se esté en la vida pública, y es esa congruencia absoluta entre lo que se dice y lo que se hace, y entre lo que se proclama y lo que se ejerce. Se pueden tener unas u otras ideas, pero cuando hay una congruencia como la que Adolfo ha tenido a lo largo de toda su vida, me parece que es una cosa a señalar. Pero ya como alto servidor del Estado, Adolfo tiene otra condición a la que yo creo que hay que rendir también homenaje, y es que con independencia de sus ideas, de sus creencias, de sus votos en las elecciones, es de esos funcionarios que sabe muy bien distinguir entre lo anecdótico, lo menos importante y lo que de verdad, como es el caso que yo voy a comentar, el caso de las pensiones, de verdad es una cuestión de Estado. A veces en la vida pública y sobre todo en el lenguaje periodístico pues se exagera demasiado, y aquí hay demasiadas cuestiones de Estado. En realidad los 4 pilares del Estado de bienestar, discapacidad, pensiones, sanidad, educación, de verdad constituyen una cuestión de Estado. Y no es porque Adolfo sea un personaje camaleónico, de esos que porque ganan unos pues pone la chaqueta de un color, o porque ganen otros su chaqueta es la suya, sino simplemente porque con un solo color, el de las cosas importantes, se dedica a servirlas de forma también importante y ejemplar. En el año 1994 la situación no era buena para defender el sistema de pensiones. Yo creo que era ciertamente bastante negativa. El último gobierno, presidido por Felipe González, ya no tenía la fuerza política, es la primera vez. Yo creo que gobernabais sin mayoría absoluta.
había tenido el partido, el gobierno, problemas diversos y, lógicamente, yo que he gobernado, vamos, que he participado en gobiernos en tiempos de no mayoría absoluta, nunca la tuvimos, y al final, en tiempos de debacle de la Unión de Centros Democráticos, sé muy bien lo que son esas situaciones. Y entonces yo creo que tuvo la habilidad para abordar un problema como el de las pensiones tan fundamental, de aceptar la complicidad de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados, incluso alterando el orden que hubiera sido normal, que hubiera sido un proyecto de ley que hace el Gobierno, una discusión parlamentaria, que en todo caso se hubiera levantado una polémica de tal naturaleza que fuera bueno o malo el resultado legal final hubiera sido malo. Y sin embargo, lo que planteó es aceptar esa iniciativa parlamentaria, aceptar también que se llamara a muchos, yo diría que a casi todos, diríamos el número innumerable de personas, pues especialistas, estadísticos, que entendían de población, que entendían de inmigración, que entendían de todos. Y la verdad que ese punto inicial fue fundamental, porque el estudio absolutamente impecable que resistiría hoy al cabo de los 20 años, resistiría toda clase de críticas, vencería en la polémica. Yo creo que hay que felicitar a Adolfo y su equipo y por supuesto al ministro en ejercicio, que es el que naturalmente tengo a mi izquierda, porque sería alterar el orden de las cosas. Y además esto, no quiero entretener porque ya sé que nos dan pocos minutos, a mí me sirve para restaurar un acto de justicia, porque creo que fue hace 10 años que en el Congreso de los Diputados se organizó una especie de almuerzo para recordar esto. Yo la verdad es que fui, respeto a Adolfo, lo recordé muy bien, pero cometí un pecado. Ya saben que en el viejo catecismo eran graves los pecados de comisión, los de comisión eran menos graves. Y yo realmente omití la labor del gobierno y la labor del titular del departamento. Y además, cuando lo quise resolver, pues fue peor, porque me pareció aquello que se dedicase a un pozo y tratas de resolver la situación y además cavas mal, pues te hundes mucho más. De modo que ahora tengo la ocasión pública para recordar también el protagonismo del Ministerio en su conjunto y de su titular, Griñán. La situación era difícil, no solamente era en España, había una duda muy importante sobre la viabilidad del sistema en su conjunto, no ya si tendríamos medios suficientes para ello, sino si el sistema era viable. Se volvía a repetir, pero a mucho más nivel, una polémica que yo ya había conocido, pero de lejos, en el año 1964, en la primera ley de la que tengo noticia de la Seguridad Social, en la que ya el sector privado de los seguros trataba de hacerse con el sector público de las pensiones. Yo lo vi de lejos y en un tema muy concreto, porque mi primera actuación pública fue siendo estudiante en el curso 57-58 como miembro del Consejo de Administración de la Mutualidad del Seguro Escolar, que era una cosa para mí de mucha significación, pero que prácticamente no era nada en el sistema de la Seguridad Social. Pero con independencia de eso, en España, resulta que en el mundo, por aquellos años, había caído el muro de Berlín. Y entonces había, y bien caído, allá por Dios, pero y había nacido algo a lo que mi compañero de gobierno, Fernando Abril Martorell, llamaba el fundamentalismo liberal. Es decir, ha caído un sistema que lo cifra todo en lo público. Luego, por lo tanto, cualquier cosa que tenga carácter pública ya tiene carácter negativo. Y por lo tanto, un sistema de reparto en que el gestor del sistema es el gobierno de la nación, el sistema de la seguridad social, ya en sí mismo es negativo. Por otro lado, y en ese minuto,
también gozaba en estos medios excesivamente liberales y por lo tanto no liberales de verdad, pues tenía mucho prestigio el sistema de capitalización de pensiones del régimen militar chileno, que Pinochet en sus primeros años hace unos gobiernos estrictamente militares y luego, sin embargo, se reúne en el gobierno a los llamados muchachos de Chicago. La verdad es que no sé si a estos efectos era peor o mejor un gobierno de militares que de chicos de Chicago, pero lo cierto es que eso gozaba de cierta fuerza y también en España. Y por lo tanto, lo que a nosotros nos tocó con mayor dificultad, lógicamente, desde las filas del Partido Popular, que de las filas del Partido Socialista, que eran los dos polos políticos y por lo tanto de actuación, es decir que se optaba por un sistema de reparto. Aparte de que el sistema de capitalización no tenía sentido desde el punto de vista político, era un poco el campo que trataban de cultivar, lógicamente, las empresas privadas de seguro, que podrían tener su lugar de actuación en los fondos de pensiones, que llevaban ya bastante tiempo y que no habían tenido especial éxito, pero es que en sí mismo las cifras presupuestarias para poner en marcha un sistema de capitalización resultaban absolutamente impensables. Por lo tanto, la gran batalla que yo creo que ganamos entre todos, pero que fundamentalmente ganasteis vosotros, porque además en estos debates el que pone el primer papel en la mesa casi siempre es el que tiene la responsabilidad del éxito o el fracaso, fue ganar esa batalla. Las deliberaciones fueron importantes. Yo creo que todos los grupos parlamentarios, cada uno sin dejar de defender su propia posición, tuvieron en cuenta más que otra cosa eso de lo que tanto se habla y que a veces no se practica, el interés general. Y la verdad que en unos meses, trabajando bastante y retirándonos al parador, también nacional y público, de Toledo, los días finales, pudimos dar lugar a un texto que yo creo que políticamente fue una solución, que tranquilizó al país para decirle con naturalidad, con precisión, haciendo las cuentas bien, que el sistema que planteamos era viable, que lo que se ha hecho desde entonces, pues de alguna manera ya no plantea aquella discusión importante y esencial que era optar por uno u otros sistemas, y que con todas las dificultades que tengamos, sobre todo si se mira lo que ha pasado en los sistemas de capitalización, la verdad es que nos da una idea muy clara, política aparte, de que tuvimos, digámoslo con orgullo, con un humilde orgullo, que acertamos. Yo al cabo de los años, ya trabajando no en la política, sino en campos de kilovatio, en la electricidad, tuve que sufrir en Chile los problemas normales de la entrada en un país. Y allí me encontré también con el sistema privado de pensiones, forma de capitalización, las llamadas gestoras de fondos de pensiones. Hombre, podía ser defendible que eso se gestione públicamente, no soy por convicciones, por ubicación política, contrario a la gestión privada de un servicio público, pero cuando además ese sistema se convierte en que es dueño de la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa y que en virtud de las cotizaciones públicas, empresarios y trabajadores, esos están en bolsa gobernados por unos pocos, ya entonces surgen, digamos, cosas que seguramente algunos de los
partidarios del sistema de capitalización no pretendían, pero que sucede. Y si, como ha sucedido además, la bolsa ha pasado en los últimos años por los tiempos que ha pasado, ¿qué hubiera sucedido si nosotros hubiéramos tenido las cotizaciones de empresarios y trabajadores colocadas en su integridad en la bolsa? ¿Y cómo hubieran podido responder a las obligaciones de pensiones? No quiero ni imaginar, no quiero ni imaginar. Y esto que se resolvió así, en que no soy un experto ni tengo por qué entretener más de lo normal contando cómo fue posible por el gobierno de entonces, por el Parlamento de entonces, pero fue posible fundamentalmente por el Ministerio de Trabajo, Griñán, por Adolfo Jiménez, a quien hoy recordamos y homenajeamos. El título de mi humilde colaboración en el libro es Mejor reforma que ruptura. Bueno, el que yo diga esas cosas parece que va de suyo. Porque 20 años antes de esa fecha, otro Adolfo Suárez había dirigido ese proyecto que claramente, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo de reforma frente a la ruptura, resultó enormemente positivo para los españoles. Ahora también, en un clima, por otro lado, yo creo que excesivo de crítica a lo público y a lo político, yo creo que no se lo merecen ni los políticos ni los funcionarios. No nos lo merecemos, ni los políticos ni los funcionarios. Y en el que surge además que algunos de los nuestros quieren dejar de ser nuestros, pues parece que también sería, si aquello fue un éxito para pasar de dictadura a democracia, para reformar en democracia, parece que tendría que ese sistema ser bueno. Adolfo fue el autor, más que otros, de que aquel proceso de reforma fuera el que fue. Y de él se podría decir, con la frase de Churchill, que difícilmente hay que encontrar en un tema tan importante como el de las pensiones alguien que, no digo solo, viene acompañado, pero alguien que pudo hacer él tanto por todos, nada más. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don José Antonio Griñán, senador, exministro de Trabajo y Seguridad Social y expresidente de la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Buenas tardes, querido Adolfo, amigas y amigos, señoras y señores. Bueno, es un honor estar aquí, es un honor estar con Adolfo Jiménez, con el que tanto he compartido. Siendo yo secretario general técnico, él ya estaba en la Secretaría General de la Seguridad Social. Siendo ministro, él seguía en la Secretaría General de la Seguridad Social. Yo, cuando Felipe González me cambió de ministerio, la noticia era dudosamente afortunada, porque primero me encomendaba salir de sanidad, que es mi gran pasión, para ir a Trabajo y Seguridad Social en un momento de crisis. Y al mismo tiempo también porque era para sustituir a mi gran amigo Luis Martínez Noval, que entonces padecía una grave enfermedad. Pero tuve la fortuna, sin embargo, de contar con dos aliados imprescindibles, porque en política lo importante no es solo tener conocimiento de aquello a lo que te vas a dedicar, sino rodearte de aquellos que tienen el mejor conocimiento. Y yo lo tuve con Marcos Peña en Empleo y con Adolfo Jiménez en Seguridad Social. Difícilmente se puede encontrar un equipo como fue aquel. Se ha recordado la condición de montañero de Adolfo. Ello me lleva a destacar que las cualidades del montañero son también las cualidades del político, en el sentido de que se necesitan dos sentidos o sentimientos:
el del paso y el de la distancia. Hay que saber sentir el paso que llevas y la distancia que recorres. En tiempo eso suele, mejor dicho, en política eso se suele llamar saber medir los tiempos, pero crean ustedes, en política los tiempos son indisponibles. Porque, como decía Macmillan, los acontecimientos lo conducen todo. ¿Quién le va a decir a Helmut Kohl que en el año 90 se iba a tener que ocupar de la unificación de Alemania? Los acontecimientos determinan todo, pero sí es verdad que hay que huir del cortoplacismo. Decía ese gran personaje que es el presidente de Uruguay, José Mujica, decía recientemente en una entrevista que le hacían en El País que el mundo está entretenido con lo urgente. Esto es una especie de oxímoron, pero que es verdad. Es verdad que hoy día quizás lo acuciante, lo urgente, determina muchos de los comportamientos políticos y da la impresión de que el mundo no sabe a dónde va, de que el mundo no recuerda su inmediato pasado, ni tampoco alcanza a ver cuáles son los horizontes a los que se dirige. Y es verdad que en el campo al que se dedicó Adolfo, al que yo durante un tiempo también me he dedicado, que es el de la seguridad social, perder de vista el horizonte es perder de vista todo, porque la seguridad social se basa fundamentalmente en el futuro para solucionar problemas del presente. Problemas que son ni más ni menos que dar solución a las situaciones de necesidad del ser humano. Cuando digo que la política está prescindiendo de esa visión de futuro, entro en algo que ha dicho Rodolfo y que comparto. Desde hace tiempo, los economistas transmiten mejor la ideología que los políticos. Estamos viviendo un mundo en que se ha transmitido una especie de ciencia única, casi como las matemáticas, que ha despojado a la política de su significado más profundo, porque si la política no se ocupa de la economía, la política se puede ocupar de muy pocas cosas. Porque la política es solucionar los problemas del ser humano, que vienen casi todos ellos de la necesidad, de exceso de gastos, de falta de ingresos, de enfermedad. Y por tanto la política es fundamental en el campo de la economía, que se gobierne la economía desde la política y que haya una política económica. Pero eso nos lo dice también la historia. Cuando en los años 20 y en los años 30 cayeron las democracias, que entonces llamaban burguesas, nadie lloró la caída de esas democracias. Nadie las lloró. Europa entera se cubrió de brazos en alto, fascismo, nazismo o de puños cerrados del comunismo, y nadie fue capaz de llorar a aquellas democracias perdidas. Nadie lloró la caída de la Tercera República Francesa, entre otras razones, porque las democracias habían dimitido de su papel. Habían olvidado que el papel de la política era resolver estas situaciones de necesidad. Hizo falta una guerra terrible, con millones y millones de muertos, para que la política volviera a ocupar el espacio central en las decisiones económicas. Y hoy es bueno recordar a personajes como Lord Beveridge, a personajes como Clement Attlee, como ese sindicalista galés que fue a Neurin Vivan, que puso en pie la mayor obra humana que más se ha hecho por la política, como fue el Servicio Nacional de Salud británico. Ese sí que fue un gigante político. El problema es que lo fuimos haciendo. Europa, a través de ese gobierno de Clement Attlee, de Tage Erlandene en Suecia, incluso de la Mater Magistra y de la Pacem in Terris de Juan XXIII, se consiguió un mundo en Europa que dio lugar a lo que se llamó el modelo social europeo, que era poner la economía al servicio del ser humano y era capaz de redistribuir el producto para solucionar las necesidades más acuciantes del ser humano. Bueno, si olvidamos eso y olvidamos lo que dejamos atrás por conseguir eso, no vamos a ser capaces de en el futuro construir un mundo mejor que el que tenemos hoy. Y lamentablemente, en estos momentos existen serias dudas sobre si nuestros hijos van a vivir mejor de lo que han vivido sus padres. Y ese es el problema que se deriva de muchas cosas, pero entre otras, de haber dejado
a la economía, y solo la economía, resolver todos los problemas. Yo creo que es el momento, por lo tanto, de volver la mirada a todo esto que viene en este libro, que es la biografía de Adolfo Jiménez, que es nuestra vida política de la transición, Rodolfo, en donde efectivamente nosotros en aquel momento de la transición tuvimos que hacer una democracia, que fue una ruptura, Rodolfo, porque de verdad de una dictadura no se podía llegar a una democracia, sino desde la ruptura de la dictadura. Y efectivamente se construyó una constitución en donde efectivamente se incluyó en el título primero ese capítulo tercero, que era tanto como incluir también en la parte dogmática los derechos sociales. Es decir, hicimos una democracia y al mismo tiempo construimos un modelo social. La Constitución española se resume en 2 artículos, el primero y el segundo. En el segundo es el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades de España, y el primero es el modelo social, es lo que llamaríamos el Estado social y democrático de derecho. Y eso se transmite a través del todo título primero, a través de ese maravilloso artículo 9, en donde dice que los poderes públicos tienen que hacer que eso que se llamaba en los años 20 y 30 libertades y derechos formales fueran libertades y derechos reales. Es decir, el compromiso de los poderes públicos con la igualdad de oportunidades. Y simultáneamente a eso se concebía también que la salida de las situaciones de necesidad no se podían producir simplemente por la economía de mercado, que se reconocía también en la Constitución. Y habrá que convenir con Robert Dahl, el mayor analista de la democracia, que sin economía de mercado no han existido sistemas democráticos, lo cual no quiere decir lo contrario. Ha habido también sistemas totalitarios con economía de mercado. Pero es verdad que sin economía de mercado no tenemos experiencias de sistemas democráticos. Pero añade también Robert Dahl que es imposible que la ciudadanía pueda convivir en una economía de mercado si el Estado y los poderes públicos no se comprometen con la igualdad. Se garantiza la libertad y se compromete con la igualdad. Y eso tiene muchas manifestaciones, pero ninguna seguro como la seguridad social, que es el terreno donde esto se hace más evidente. La ética de la convicción es la que nos lleva a decir todo esto que acabo de decir. Tenemos un problema los que hemos construido desde uno u otro lado, porque la verdad es que la filosofía económica y política de la posguerra europea es la de un pacto tácito entre lo que llamaríamos la democracia cristiana y la socialdemocracia, que fue dando vida al modelo social europeo. Y es verdad que eso lo construimos haciendo grandes cosas con palabras pequeñas. Hoy, cuando yo escucho a determinados políticos, les escucho decir pequeñas cosas con grandes palabras. Y hoy, sin embargo, allí, en aquellos años, hicimos lo contrario. Y fue un error. Y fue un error porque hicimos grandes cosas con palabras pequeñas, cuando, insisto, nadie ha sido capaz de construir en la historia de la humanidad los gigantes que supusieron aquellos instrumentos para luchar contra la necesidad y que configuran el estado de bienestar. Eso es la historia más excelsa, mejor del ser humano cuando ha desarrollado su acción política. Esa es la ética de la convicción. Pero hay otra ética, que es la de la responsabilidad, que es la que decía que además de tener una lealtad política con la lucha por la redistribución del producto, por la igualdad de oportunidades, hay que tener una ética de la responsabilidad y saber lo que es posible en cada momento. Bueno, eso fue el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, es verdad, Rodolfo, que fue una iniciativa de Convergencia y Unión que la supimos atrapar. La supimos atrapar y pusimos al frente para escribir el guión a Adolfo Jiménez. Y si ustedes miran el guión que se escribió en el Pacto de Toledo y hacen un repaso de los antecedentes históricos, verán que ya hay en el Pacto de Toledo parte que se escribió en el famoso Libro Verde de la Seguridad Social, parte que se puso a disposición de los parlamentarios, entonces con poco éxito,
cuando se hizo la reforma de 1984-85 con Joaquín Almunia. Y eso fue el trayecto que se siguió hasta llegar al Pacto de Toledo. Ya ahí estaba la separación de fuentes financieras, ya ahí estaba el aumento de la contributividad, ya ahí estaba la necesidad de financiar el gasto universal a través de los presupuestos del Estado. Todo eso estaba ahí. Bueno, las ideas son buenas o mejores cuando les llega en su momento. Y esta idea, que estaba anticipada, le llegó su momento en el año 95. Y se pudo alcanzar, Rodolfo, con tu mediación, el Pacto de Toledo. Que no fue, ni mucho menos, un pacto para sacar las pensiones de la política. Fue un pacto para sacar las pensiones de la subasta y meterlas en la política. Porque la política es lo más noble y digna actividad que puede desarrollar el ser humano. Y a través de sacar de la subasta las pensiones y meterlas en la política, podríamos persuadir a todo el mundo de una realidad que es incontestable y que aprovecho para resaltar también hoy: el fenomenal, el monstruoso, el ingente problema demográfico que tiene Europa. Y permítanme, y con esto termino, yo soy partidario del cambio de generación. Creo además haberlo demostrado. Pero creo que, de la misma manera que la transición la hicimos los que no estuvimos en la guerra civil, este momento, que es constituyente también, deben hacerlo quienes no estuvieron en la transición. Este es un momento para otra generación. Pero es una generación que además debe vivir sus problemas como propios también, porque cuando hoy en el Parlamento o en el Gobierno se habla de pensiones, lo están hablando personas cuya media de edad está por encima de los 50 años. Y el problema de la pensión no es lo mismo para ellos que para los que tienen ahora 30. Por tanto, es imprescindible el cambio generacional y una mirada más joven sobre el modelo, sobre el sistema y sobre capacidad de adaptación. Creo, sin embargo, que los precedentes y la historia sirven no para escribir el destino, que no existe, sino para guiarnos a través de nuestra propia voluntad para hacer los cambios que son necesarios para mantener y conseguir y consolidar aquello que creemos necesario consolidar. Bueno, eso fue el Pacto de Toledo. Yo creo que este es un libro que a todos nos llena de orgullo, no solamente porque es un homenaje también a ti, Adolfo, sino por las firmas que se contienen en este libro. Aquí sí que están los mejores en la historia de nuestro sistema, yo diría de nuestro modelo social. Todos aquellos que siempre supimos que una democracia no se construye solamente con libertades y con derechos pintados en la Constitución. Que la democracia es un ejercicio de ciudadanía, un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio de los poderes públicos para hacer efectivos los derechos y las libertades fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Antes de dar la palabra a Luis Cayo, quisiera hacer un breve comentario sobre el libro en sí mismo considerado. Yo creo que hay que dar las gracias a todas las personas que han intervenido en su elaboración y en ese sentido enlazo con las últimas palabras del señor Griñán, de nuestro ministro José Antonio, en el sentido siguiente: han participado como relación de autores, os voy a leer la nómina, el elenco de ella: José Carlos Baura Ortega, que está aquí también presente, Heraclio Corrales, Aurelio Decentado, José Ignacio García Ninet, Santiago González Ortega, Octavio Granado, que también está presente aquí, junto con Heraclio, que no le he citado anteriormente en su presencia, Francisco Jacob, que también nos acompaña, Rafael de Lorenzo García, que también está, Rodolfo Martín Villa, que ya hemos comentado, Constantino Méndez, también presente en la primera fila, José Antonio Panizo Robles, Marcos Peña,
que también está con nosotros, Luis Cayo Pérez Bueno, Gregorio Rodríguez Cabrero, que está sentado al fondo como buen profesor observando la situación a distancia, Ángel Rodríguez Castedo, que también nos acompaña, don Miguel Rodríguez Piñeiro y Bravo Ferrer, que dijo que nos acompañaría al final del acto porque tenía sesión del Consejo de Estado y que no podía levantar la sesión para estar aquí a tiempo, Carlos Javier Santos García, que no nos puede acompañar hoy, que se excusó su presencia, José Ignacio Tejerina Alonso, que también anda por aquí, Ana Vicente Morino, que también nos acompaña, Aránzazu Vicente Palacio y Luis Enrique de la Villa Gil. También quisiera, que se excusó por tener una actividad profesional en Barcelona, quisiera hacer una mención también especial a Isabel Jiménez, mi paciente secretaria, que ha sido el alma mater de la obra para que todo fuera funcionando. Gracias, Isabel, por tu trabajo inestimable. Al secretariado del CERMI, que aquí nos acompaña también. A los editores, el editorial, a Luis Astrón, padre e hijo, por su buen hacer y su buen trabajo, que también nos acompañan aquí a la izquierda del salón. Y, por supuesto, también a David de la Fuente, que ha hecho esta espléndida cubierta que representa un camino hacia la seguridad social para todos. Por supuesto, a CERMI y a Fundación Derecho y Discapacidad por hacer posible este libro, darnos el soporte para hacerlo y, en fin, esperemos que sea una obra no al estilo de las obras, como cuando le comenté a Adolfo Jiménez la misma. Dice, bueno, espero que no sea una obra simplemente laudatoria de mi persona. Digo, no, Adolfo, es una obra que hemos hecho entre todos y que pretende hacer no solo un estado de la cuestión de nuestra época, sino también de cosas de futuro y que pueda servir como tal para que la seguridad social, en fin de cuentas, española pueda ir a mejores puertos y pueda seguir progresando. Y nada más, decirles que aquí, a la salida, enfrente de la puerta, a su izquierda, están todos los libros que pueden llevarse, si lo estiman oportuno, como un recuerdo de este acto y para darle difusión, que le pediríamos en ese sentido que los que estuvieran aquí de medios de comunicación pues pudieran hacer alguna referencia, alguna recensión sobre los mismos en los medios correspondientes. Muy bien, pues ahora tiene la palabra de don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, presidente de la Fundación Derecho y Discapacidad, que entrega la distinción Amigo de la Discapacidad concedida por el CERMI a Adolfo Jiménez. Adelante. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes ya a todos y a todas. Autoridades, querido Adolfo, que eres el centro y el foco de atención, mal que te pese, de este acto. Sabemos que cuando lo convocamos te dijimos que en todo caso no queríamos fastidiarte, sino ensalzarte, pero que íbamos a ser justos y ponderados. Las personas con discapacidad, sus familias, a las que yo me honro en representar aquí, junto con mi compañero y amigo Andrés Ramos, vicepresidente de la ONCE, en muchos momentos, en momentos aciagos y en momentos sombríos, especialmente estos que nos está tocando soportar, podemos tener la tentación humana que hemos de superar, de sentirnos solos, de sentirnos al margen, de sentirnos que no participamos con intensidad, con protagonismo en el curso de la historia, de la vida en comunidad, y no lo sentimos de un modo caprichoso, antojadizo, que nos ha dado por ahí, sino porque lo hemos vivido a lo largo de centurias, de apartamiento, de ocultación, de vergüenza, de estigma, que ha pesado y pesa aún todavía, al menos en el imaginario no confeso de las sociedades y de las comunidades. Pero si somos más fríos, si nos distanciamos, si ponemos ese modo de ver un poco más lejano, no nos sentimos tan solos. Vemos, si echamos la vista atrás, que hemos avanzado, que hemos progresado, que nuestra larga marcha en favor de la inclusión, de los derechos, de la ciudadanía, compartida con otros grupos sociales vulnerables que la han recorrido antes que nosotros, en el siglo XIX, la clase obrera, las mujeres, las personas, minorías étnicas que tenían problemas de derechos civiles, personas que tenían orientación sexual no canónica o no mayoritaria, pues vemos que no estamos tan solos y que incluso en las administraciones, en los poderes públicos, que creo que no es correcto pensar que es el último lugar donde íbamos a encontrar un aliado o un potencial amigo, vemos personas preocupadas y ocupadas por la inclusión, por los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en sus familias. Una minoría, sí,
que eso puede justificar ese apartamiento, esa no consideración, esa no estar presente en la agenda política y legislativa, pero sí que si echamos números no está en minoría. En España 4 millones de personas con discapacidad. Si se cuenta sus familias, porque la discapacidad rara vez se vive, se experimenta en solitario, sino que se vive en una comunidad de pertenencia, como es la familia, son 12 millones. Y si nos vamos ya a los hogares, pues en 1 de cada 5 hogares hay una situación de discapacidad. Una minoría, sí, pero porosa, permeable, que llega a todas las capas, a todos los estratos, a todas las clases sociales y que está no presente como nos gustaría. Y en esa búsqueda de alianzas, que es también el movimiento asociativo de la discapacidad, el hacerse presente, el hacer incidencia, el hacer presión, el movilizar conciencias para ser más decentes, aquí la conciencia está al servicio de la decencia, pues nos hemos encontrado en este recorrido, a veces demasiado prolongado, pues verdaderas personas, amigos, que cuando lo fácil era apartar la discapacidad, no preocuparse de ella, dejarla al margen, como ha sucedido siempre, tampoco les iba a provocar demasiado escrúpulo, la han atendido, la han incluido y han tomado decisiones en su ámbito de responsabilidad favorable a esos derechos, a ese bienestar y a esa inclusión. Y una de estas personas es sin duda Adolfo Jiménez, desde sus múltiples responsabilidades, desde las públicas, desde las internacionales, a través de un organismo como la OIS, siempre ha sido un acompañante activo, un acompañante preocupado, que nos ha dado multitud de ideas, que frente a la cerrazón de los que toman las decisiones o de los que no se atreven a cambiarlas, y en ese sentido enlazo también con eso de la reforma, siempre es preferible la reforma, y hay muchas tecnocracias también en seguridad social que en principio se niegan a tomar ninguna medida por la sencilla razón de que antes no estaba. Bueno, ¿y dónde dejamos la innovación si antes no estaba algo? Si solo vamos a hacer lo que hemos aprendido o lo que se venía haciendo históricamente, pues Adolfo ha sido esa persona que ha visto entresijos, que ha dado ideas envolventes y que ha permitido que nuestro sistema de seguridad social, que aquí ya se ha, creo, ponderado lo suficiente, se haya abierto también a las personas con discapacidad, que ha estado muy cerrado, que ha sido a veces hermético, que nos ha considerado sujetos no protegibles porque no trabajábamos y que a veces, tratando de protegerte en exceso, nunca hay un exceso de protección, no te ha dejado, por ejemplo, activarte, trabajar, contribuir a la propia sostenibilidad del sistema. Por tantas razones, por tantas cosas, en nombre del movimiento de la discapacidad, Adolfo, sí que te queremos hacer entrega simplemente de un testimonio material, gráfico, de nuestro aprecio, de nuestra estima, del valor que le damos a lo que has hecho y a lo que has representado y a lo que aún vas a seguir haciendo por nosotros. Y te decimos, pues yo creo que casi lo máximo que un ser humano le puede decir a otro, si nos lo permites, y es que desde ahora es oficialmente amigo de la discapacidad. Bueno, continuamos con el acto, ya estamos en la última fase. Ahora le toca hablar a Adolfo, así que tienes que hacer la intervención de clausura. Así que no vamos a decir nada de quién eres, porque todos te conocemos, te apreciamos y te queremos. Adolfo, tuya es la palabra. Gracias, amigas y amigos. Es un honor compartir esta mesa con las personalidades que nos acompañan. Y tengo que hacer una confesión. Me había hecho un guión para intentar no olvidarme de personas con las que he trabajado, pero se me ha perdido. Así que voy a inventármelo. Porque ha sido centenares de las personas que han trabajado intensamente, o que yo he trabajado intensamente con ellos. Y en primer lugar quiero dar gracias al CERMI por la elaboración de este libro en el que se hace referencia a mí, por los dos que han dirigido el trabajo y por todos aquellos que han participado como autores de esta obra.
Os confieso que estoy confundido por lo que he oído. Aunque no lo parezca con algunos colaboradores, sí, yo soy una persona un tanto tímida, como Paco Jacob, muy tímida, en el cual concretamente no nos gusta estar en el frente de la distinción o de la relevancia del momento. Pero ha llegado el momento concretamente de agradecer, y la forma que voy a agradecerlo es poniendo de manifiesto que si alguna virtud he tenido ha sido la de coordinar a una gente muy capacitada, funcionarios principalmente profesionales de la seguridad social, que ha sido difícil muchas veces coordinarlos por la fuerte personalidad de los mismos, que había que hacer que fuesen compatibles con el interés general, pero que además han estado presentes continuamente. Decías, Pepe, de que concretamente el Pacto de Toledo, naturalmente, no era nada inventado. Todo era un poco la historia de lo que los funcionarios capacitados, los catedráticos y expertos que continuamente se habían ocupado de la seguridad social habían ido poniendo manifiesto de lo que se hubiera y se tenía que hacer. En lo que sí que estábamos de acuerdo todo el mundo es de que debía prevalecer el interés general, y en seguridad social muchas veces prevalece un interés sectorial o privado o particular. Y ahí concretamente una coincidencia muy fuerte. Y he de decir, aunque a lo mejor sea redundante, Rodolfo, que ¿por qué fue posible el Pacto de Toledo? Sinceramente, no fue de la noche a la mañana. Fue porque se recorrió un tránsito desde la transición con una reforma de la Ley 26 del año 85, muy importante, muy dura y muy importante, que promovió Joaquín Almunia, lo ponía en manifiesto, por una reforma de la estructura financiera en la Ley de Presupuesto de 1989, que es la que marca la separación de fuentes, de tal forma que planteábamos desde dentro, si toda la extensión de la cobertura se tiene que hacer a través de los costes laborales, no podremos hacer la extensión de la cobertura. Y era necesario luchar fuertemente. Es la reforma que más me ha costado, teniendo enfrente a un Carlos Solchaga y a un Pepe Borrell como dignos defensores del área económica. Interviniendo el presidente de la Nación, 4 horas discutiendo, Manolo Chávez, por una parte yo y por otra Carlos Solchaga y Borrell, y a los 4 horas levantó el presidente enfadado porque no nos íbamos a poner de acuerdo. Y que al final, en el despacho de Borrell, nos llevamos nosotros el gato al agua, que consistía no que la sanidad se financiase con impuestos, lo cual era lógico, sino que los complementos de mínimos de pensiones se financiasen con el impuesto, con los ingresos provenientes del impuesto. Pues bien, se hizo esa reforma, pero había otras cuestiones muy importantes. Nada más hacer la separación de fuentes, surge la Ley de Pensiones No Contributivas y en el mismo año 89 se extiende la cobertura sanitaria a más de 7 millones de ciudadanos. Pero era previo a la anterior reforma. Pero había un problema de gran importancia que se había puesto en manifiesto muchas veces los críticos y los que reflexionan en las cátedras y por todas partes: la gestión. Yo soy de los que creo que un sistema se sostiene en 3 patas. Una, la estructura protectora, que es la básica. 2, la financiación adecuada. Y 3, necesariamente, la eficacia en la gestión y la eficiencia. Y ahí tuve suerte una vez más de encontrarme un magnífico equipo. En la reforma del 85, pues tuve a un Fidel Ferreras, a un José Antonio Panizo, que ha estado conmigo siempre, a un Heracles que estaba en el gabinete, a Miguel Ángel, a Paco Jacob, a los Bernardos, que se hablaba en plural, los Bernardos, alguno ha fallecido, a mucha gente que concretamente había madurado muchas veces lo que había que hacerse en la seguridad social como profesionales. Pero en gestión no era tanto. En gestión, sinceramente, era un vacío. Era un vacío teniendo en cuenta que los funcionarios, especialmente del INS, tenían una especial capacidad en la gestión. Y ahí
tengo que citar a Constantino Méndez, que capitaneó un equipo muy bueno, y aquel periodo que tardábamos de 6 meses en reconocer una pensión se dejó en menos de un mes. Con lo cual, Tino, recordarás que mantuvimos el objetivo nuestro, que al pasar de activo a pasivo no hubiera suspensión en el percibo de rentas. Un mes se jubilaba uno de su trabajo, al cumplir el mes tenía la pensión. Y eso fue posible por Constantino y su equipo. Pero tengo que citar, aunque concretamente hayamos tenido después también otras diferencias y demás, que hubo otro equipo importante en la tesorería, con Paco Francés y su equipo. Y en aquel entonces creamos, no sé si te acuerdas, Pepe, el delito frente a la seguridad social, que no existía. Existía el delito fiscal, pero no existía el delito frente a la seguridad social, en la lucha contra el fraude. Fue un conjunto de acciones que reclamaban y que se estaban estableciendo desde hace mucho tiempo la necesidad de afrontarlas. Pero quedaba aún muchas cosas por resolver para llegar a un acuerdo. Teníamos una multiplicidad de entidades sustitutorias que estaban haciendo aguas. La ITP de Telefónica, la Tabacalera, incluso el Banco de España, y hubo que integrarlas. Como que hubo que integrarlas después con la MUPAL, todos los funcionarios de administración local. Pero había, insisto, otra labor que a mí me preocupaba mucho. Yo he de decir que he tenido mucha suerte trabajando con el equipo que decía, pero he de decir que he tenido mucha suerte en la inserción donde me he insertado en los equipos. Y aquí quiero, posiblemente porque he tenido muy buenos jefes, todos porque eran muy profesionales y conocedores concretamente de la materia que teníamos que tratar. Y tengo que citar a Pepe Barea, con el que empezamos a trabajar en el año 80 la elaboración de los presupuestos por programas y los presupuestos base cero, con Joaquín Almunia, con Manolo Chávez, con el querido Luis Martínez Ovalo y fallecido, y con mi amigo Pepe Griñán, José Griñán, que fue el último ministro. Y en esta línea, y me permitiréis, salvando las distancias, pero de otra forma, pero también, con Enrique Iglesias. Porque, Salvador, muchas gracias por el acogimiento que nos habéis dado de esta casa, con la cual yo me siento muy identificado. Pero decir, Gina, que muchos de los programas que se han hecho en la OIS, sea el convenio, sea la estrategia en seguridad y salud en el trabajo, sea el tema de la inserción laboral de las personas con discapacidad o mayores, o la acción formativa que hemos hecho con la Universidad de Alcalá y con buen trabajo del liceo y de los profesores de la universidad, recuerdo a Vicente González Catalá, también hoy fallecido, fue posible por el apoyo que nos habéis dado desde la SEGIP a los programas de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, entre los que, lógicamente, además de Fernando, Beatriz y mucha gente, pues concretamente estaba al frente Enrique Iglesias. He de decir que era necesario ampliar algunas coberturas, y ahí están Patrocinio y Miguel Ángel y Ángel Reyes Castedo en el tema de los servicios sociales. Contaré una anécdota con Ángel. Una vez nos vino diciendo que habían organizado un programa para hacer algo que se llamaba turismo social. Turismo social teniendo pensiones mínimas de 12.000 pesetas entonces, pero estar loco, le dije. Y como es habitual en la seguridad social por la calidad de sus funcionarios, traían una memoria económica que se ha perdido mucho esa costumbre. Una memoria económica que ponía de manifiesto que ganaban todos. Los ancianos, y me acuerdo de las zonas más recónditas de España que no habían ido nunca a visitar una playa, la seguridad social, los hoteleros, con las cotizaciones de la seguridad social, haciendo con el impuesto sobre el IVA, y al final, concretamente, abordamos ese programa que empezó, si mal no recuerdo, con 50.000, y hoy, que se mantiene, son más de medio millón de ciudadanos, o 1 millón, que concretamente disfrutan del turismo social. Y han salvado muchas empresas hoteleras, además. Pero faltaba, para entenderme
con los agentes sociales, que era la primera condición para mí sine qua non para poder abordar un pacto de más amplitud, lo pone Marcos Peña en el libro La necesidad del diálogo social. Faltaba una cuestión, y es que lo que conocíamos desde dentro, las cuentas, la economía, el presupuesto, la contabilidad, se conociese perfectamente desde fuera. Y eso fue posible gracias a los estudios actuariales que se hicieron por los funcionarios, por el cuerpo de economistas actuariales de la Seguridad Social, con libros que se publicaron. Y hacías, me imagino, implícitamente mención, Rodolfo, a un libro. Es uno que se publicó, que Pepe lo prolongó, que es La Seguridad Social en el umbral del del siglo XXI. Una previsión, una proyección desde 1995 al 2030, que aún no hemos llegado. Y eso lo dirigió Ana, que estuvo siempre en el área económica acompañándonos y que introdujo un rigor en los presupuestos, en la acción contable y en los estudios económicos, que fue básico para que los interlocutores sociales, sean COE, UGT o comisiones, confiasen en esas cuentas. Y fue primero esa aproximación, Pepe se acordará, pero yo lo había comentado ya con el ministro, el que concretamente dijimos, primero tenemos que tener el apoyo de los interlocutores sociales antes de situarlo en el campo político, por aquello de lo que dice Marcos Peña, que una seguridad social descansa mucho en el diálogo social. Bueno, así lo hicimos. Y el primero que, lógicamente, impulsó el proyecto fue el que era ministro del ramo, el que era el responsable máximo en aquel entonces, que es José Antonio Griñán. Y nos encontramos con un portavoz del grupo político que gobernaba, del PSOE en el Parlamento, Joaquín Almunia. Y voy a contar algunas interioridades. Y Joaquín Almunia me dijo, pero vamos a ver, ¿qué queréis hacer? Lo que queríamos hacer, lo que decías tú, es todo lo que de la historia, y José Antonio, que ha participado en todos los documentos, lo sabe perfectamente, pues era la trayectoria profesional de lo que queríamos llevar. Y lo que queríamos evitar, coincido con lo que dices tú, es ese debate de si hacíamos un cambio de modelo o no un cambio de modelo. Si íbamos a un sistema solidario de reparto como el que teníamos, o íbamos a un sistema de capitalización individual. Por cierto, que nuestro origen inicial fue de capitalización y ya en los 60 hasta se cambió. Pues bien, en aquel entonces Joaquín Almunia es cuando dice, un momento, primero, y creo que lo hablaría con el ministro, no lo va a presentar el Partido Socialista, lo va a presentar otro partido para que no haya ninguna rechazo. Primera lección que hay que aprender también. ¿Y quién? Pues él dijo Convergencia y Unión. Pero antes de lanzarnos, yo quiero que con Convergencia, un tal Homs, venga aquí y esté de acuerdo con lo que penséis que se debe hacer. Y toda una tarde. Y después de estar una tarde diciendo, sí, de acuerdo, yo decía, ¿se estará enterando bien de todo lo que estamos haciendo? Y le hice una prueba, confieso, Convergencia y Unión, hay que decirlo, siempre ha estado muy cercano de las personas con discapacidad y de las viudas. Y entonces ya en el norte de Europa se empezaba a hablar de la reforma de la pensión de viudedad. Le dijo, ¿se debería incluir la pensión de viudedad? Y me acuerdo que me dijo, eso no, ahí no entramos. Bueno, se había enterado perfectamente. Pero aún me faltó, Pepe, algo que tú también lo hiciste, pero yo después tuve oportunidad de hacerlo. En una de esas reuniones y celebraciones que estaban todos los altos cargos, me encontré con el presidente de la Nación, Felipe González. Y es verdad, Pepe, que había gente en todos los partidos y en todo el Partido Socialista que decía, ahora que podemos pasar a la oposición, vamos a hacer un pacto para limitar nuestra crítica. Como otros, me consta que decían, ahora que vamos a ganar, nos vamos a
a encorsetar por un camino. Y tuve la ocasión de, al presidente de gobierno, decirle, presidente, hay esta oportunidad, como a lo mejor te habrá comentado ya el ministro Griñán, pero es verdad que a lo mejor hay algunos que piensan que no es lo adecuado dentro del Partido Socialista, y en aquel momento difícil, porque desde su perspectiva, a mí me ha impresionado que me dijese, pero vamos a ver, Adolfo, ¿qué es bueno para la sociedad? Dije, no me cabe la menor duda, un pacto de continuidad. Y dijo, pues lo que es bueno para la sociedad tiene que ser necesariamente bueno para el Partido Socialista. Y ahí me impresionó esa opción de visión de un político que coincido, yo que me he desenvuelto siempre en el campo profesional, coincido con la versión que habéis dado de que la política es una de las actividades más nobles en las que se puede dedicar un ser humano. Bueno, y llegamos al Pacto de Toledo, pero el Pacto de Toledo concretamente fue posible porque teníamos un presidente de la Comisión de Presupuestos, es decir, Rodolfo Martín Díaz, que quiso, porque también me consta que en el mismo partido no todos estaban de acuerdo para lograr un acuerdo. Pero al final, todos los grupos políticos firmaron el acuerdo del Pacto de Toledo, que al final es, hagamos las reformas paramétricas que sean necesarias, cambiemos lo que tenemos que cambiar, pero no cambiemos de modelo, que es el que ha dado una gran oportunidad de protección y de lucha contra las desigualdades, especialmente. Y después, después del Pacto de Toledo, pues realmente casi todo ha transitado, por la mayor parte, por los caminos marcados en el Pacto de Toledo con sus renovaciones, en las cuales también ha jugado un papel protagonista, porque era miembro de esa comisión, José Antonio Griñán, lo conoce muy bien. Pero posteriormente, en el año 1997, un gobierno posterior al de Felipe González, surge la Ley 24 del año 97 de consolidación y racionalización del sistema, donde concretamente se profundiza la separación de fuentes, se constituyen reservas, se fija el tope máximo de cotización y se impulsa concretamente la contribución del sistema. Y después, una ley muy importante es la Ley 27/2011 de actualización, adecuación y modernización, que sinceramente el alma mater, además de su equipo, de José Antonio, Fidel, bueno, el que tiene a su lado, fue Octavio Granados. Y sinceramente, Octavio, acertasteis, a pesar de que estemos en una situación de crisis y de crisis. Una persona, Octavio, que concretamente, Gina, ha sido uno de los grandes impulsores del convenio en la práctica. Porque fue en el año 2005, cuando España presidía la Comisión Europea, la que reunió, y Octavio fue decisivo, reunió los ministros de América Latina y de la Unión Europea, de América Latina en principio en Segovia, y se aprobaron los principios y el proyecto del Convenio Multilateral Iberoamericano, que después sancionó la Cumbre de Salamanca. Y termino ya. Y cabría preguntarse, porque se ha hecho también muchas menciones y en estos momentos, ¿qué retos tenemos? Pues unos son conocidos, sean demográficos, y son muy antiguos y siempre hemos ido dando soluciones. Y otros serán nuevos. Y hay nuevos, la Seguridad Social ha tenido la capacidad siempre, y el sistema de pensiones, de irse adaptando. Pongo, por ejemplo, uno, que Luis Cayo en el libro lo pone en manifiesto. Dice que plantea la adaptación de la Seguridad Social potenciando los factores inclusivos del sistema para mejorar el tratamiento y protección de las situaciones de discapacidad, cuestión que sin duda será un tema a abordar. Pero muchos más. Estoy convencido que la Seguridad Social sabrá adaptarse. Pero cabe preguntarse, ¿y el futuro del sistema, que siempre es, como muy bien decías, Pepe, a largo plazo? Y la respuesta no puede ser otra que la que los ciudadanos quieran, la que los ciudadanos estén dispuestos a mantener o no. Pero creo que en cualquier caso, en materia de pensiones públicas, pienso que es muy
importante mantener una base de consenso, de acuerdo, como es el Pacto de Toledo, que en mi opinión hay que preservar, prestando la atención que se asiente el diálogo social y el consenso y el acuerdo. Pero yo tengo una preocupación respecto al presente y al futuro, y lo digo a los que tienen ya transitado una buena parte de su vida activa, y es que percibo un sentimiento en una parte de la ciudadanía, especialmente los jóvenes, de duda respecto al mantenimiento y la respuesta del sistema de pensiones. Y es básico porque, y eso lo he podido ver en América Latina, que la solvencia de un sistema, realmente la sostenibilidad, la firmeza está en el aprecio de los ciudadanos de ese sistema. Voy a contar, terminando ya, una anécdota. Hace unos días, en una institución financiera, al cual iba a hacer yo un trámite, una institución financiera que ha necesitado miles de millones para subsistir. Una chica joven, la empleada, no sé por qué me dijo: yo en lo que no creo es en el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Entonces no tuve más remedio que decirle, pero porque el Estado no podrá responder ante esa demanda. Digo, pero ¿sabe usted por qué está trabajando aquí? Por el Estado, por el conjunto de los ciudadanos. ¿Sabe usted que los depositantes tienen garantizados los depósitos por los miles de millones que el Estado le ha aportado? ¿Sabe usted que todos los que están aportando y han aportado los fondos de pensiones que gestiona esta institución están soportados por el esfuerzo del Estado? ¿Me quiere decir usted que el Estado va a apoyar a una iniciativa privada su empleo y no a su propio sistema público de seguridad social? Y me dijo que la había convencido. No sé si... Finalizo ya haciendo una referencia a unas reflexiones que concretamente se exponen en el libro. Una es de José Ignacio Tejerina, en su artículo sobre el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y dice textualmente: la seguridad social requiere una preocupación prioritaria hacia lo social, pero sin descuidar al mismo tiempo la necesidad de seguridad, entendible en su acepción de certeza o conocimiento seguro y claro de algo. Cuestión que no siempre está presente en los tiempos actuales. Y también cito una reflexión de Aurelio Desdentado, al referirse a las pensiones públicas entre la reforma y la sostenibilidad, y señala que la ley debe ser clara, es decir, sus mandatos deben ser comprensibles, y la ley debe ser completa, lo que significa que debe procederse a determinar de forma suficiente el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, sea por sí misma o mediante la colaboración del reglamento. Y añade en otra parte, y además sin dejar de contemplar en su artículo la importancia de la sostenibilidad financiera del sistema, concluye: no basta con la sostenibilidad, es necesario sostener una protección adecuada. Termino la cita, que yo lo interpreto desde mi vocación de economista, que es muy importante la sostenibilidad y estabilidad financiera del sistema, pero es indispensable mantener en los niveles de cobertura social. Muchas gracias a todos y ha sido un placer y un honor.